¿Alguna vez has sentido que por más que hablas de lo que te pasó, algo dentro no se mueve? ¿Que las palabras se quedan cortas? Hoy te voy a mostrar con evidencia científica por qué el lenguaje es insuficiente para sanar las zonas más profundas de supervivencia del cerebro y del cuerpo. Y también, ¿qué es lo que sí funciona? El doctor Stephen Porges, con su teoría polivagal, nos explica el por qué nuestro sistema nervioso tiene tres niveles de respuesta. Por un lado, seguridad y conexión social, que tiene que ver con el nervio vago central. Después, movilización, lucha o huida. Inmovilización, colapso o congelamiento. La neurocepción es el detector inconsciente del peligro, o seguridad, que funciona mucho antes de que el pensamiento racional entre en juego. Es decir, tu cuerpo decide estoy en peligro antes de que tu mente lo entienda. Y aquí está la clave. Estas respuestas de supervivencia no se resuelven hablando, se resuelven cambiando el estado fisiológico del cuerpo. Bueno, vamos directos al grano. Bienvenidos a esta exploración. Como psicoterapeuta, os aseguro que lo que vamos a ver hoy está cambiando por completo cómo entendemos la salud mental. Hoy nos ponemos las gafas de la psicoterapia somática y de la neurobiología para desmenuzar los conceptos del texto Más allá del intelecto, de Antonio Briones. Fijaos, durante muchísimo tiempo hemos creído a pies juntillas que con entender un problema con la cabeza ya estaba todo resuelto, pero la ciencia nos está dando un buen baño de realidad. Para sanar de verdad, tenemos que abandonar ese ático tan ordenado que es el cerebro racional e irnos a explorar directamente el sótano, nuestro propio cuerpo. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿Os habéis preguntado por qué entender nuestro dolor no basta para curarlo? Os lo digo por pura experiencia clínica. Es frustrante. Es una realidad tremenda ver a personas que tienen un mapa intelectual absolutamente perfecto de su trauma. Saben de dónde viene, te lo analizan de maravilla, casi parecen terapeutas, pero, y aquí está la clave, siguen teniendo ese nudo de puro terror en el estómago. Hay un abismo enorme, de verdad, gigantesco, entre entender racionalmente por qué repetimos un patrón y conseguir que nuestro cuerpo deje de saltar por los aires cada vez que lo enfrentamos. Para entender esta revolución somática vamos a fijarnos en tres ideas muy claras. 1. Darse cuenta de las cosas, ese famoso insight, no equivale al cambio, es solo la casilla de salida. 2. Cuando hay estrés de por medio, la biología siempre le va a ganar el pulso a la lógica. Y 3. Para sanar, tenemos que completar lo que llamamos el ciclo somático, que no es otra cosa que esa respuesta física que nuestro cuerpo dejó a medias en el pasado. Imaginaos esta situación, porque da en el clavo por completo. Estáis en un barco y de repente el casco se rompe y empieza a entrar agua a lo bestia. ¿Os sentaríais tranquilamente a leer el manual de instrucciones sobre cómo se fabricaron los botes salvavidas? Claro que no, el manual no achica el agua, pues intentar usar la lógica analítica cuando nuestro sistema nervioso está en pleno pánico es exactamente lo mismo. Ante una amenaza extrema, nuestra biología necesita emprender acciones inmediatas para sobrevivir, no necesita sentarse a filosofar. Esta cita clínica me parece absolutamente brillante y resume el problema. No se puede convencer al sistema nervioso de que está a salvo usando solo palabras. Por eso, esos mantras matutinos frente al espejo muchas veces acaban en desastre. Si te dices, estoy a salvo, todo va a salir genial, pero tienes el estómago encogido por la ansiedad, lo único que consigues es un cortocircuito monumental. Estás intentando imponer calma desde arriba, desde tu cabeza, mientras ignoras a un sistema nervioso que está literalmente aterrorizado. Para entender por qué las palabras se quedan cortas, vamos a asomarnos un momento a nuestra propia anatomía. Tenemos dos mundos aquí dentro. Por un lado, el neocórtex, moderno, lógico, analítico, el rey de las palabras. Pero por otro lado tenemos los cimientos primitivos, el sistema límbico y el tronco encefálico. Ahí abajo no hay diccionario que valga, procesan supervivencia pura y dura y dictan nuestros comportamientos más arraigados. Y lo más importante de todo, son zonas que son completamente sordas a la gramática. Y aquí es donde la ciencia se pone apasionante. Vamos a ver la evidencia neurobiológica de todo esto, el famoso apagón cerebral. Todo esto que os cuento dejó de ser teoría gracias al psiquiatra Bessel van der Kolk. Él observó a personas con trauma severo en un escáner cerebral y vio algo increíble, un apagón biológico en toda regla. Resulta que el área de Broca, que es nuestro centro del lenguaje, literalmente se apaga, se queda a oscuras. Para el cerebro en alerta, ponerse a hacer frases lógicas es un lujo metabólico que no se puede permitir. Y mientras tanto la amígdala, que es nuestra alarma de incendios, brilla al máximo. En el peor momento perdemos físicamente la capacidad de poner en palabras lo que nos está pasando. Es brutal.
Entonces, si la parte lógica del cerebro apaga el interruptor, ¿quién evalúa el peligro? Pues pasamos a conocer la verdadera autopista del cuerpo, el nervio vago. Stephen Porges nos descubrió esto con su teoría polivagal, y los números te dejan sin palabras. De toda la información que viaja por esa gran autopista que es el nervio vago, solo un mísero 20% baja del cerebro al cuerpo. Solo un 20%. El 80% restante son las vísceras, los pulmones y el corazón, gritándole directamente al cerebro cómo están las cosas. Es el cuerpo quien le marca el ritmo a la mente, y no al revés. Por esta inmensa autopista circula lo que Porges llama neurocepción. Fijaos, no es algo que controlemos, es como un radar biológico silencioso que escanea todo en milisegundos. Una pequeña tensión en la mandíbula de alguien, un cambio en la respiración de la sala, y lo detecta mucho antes de que tú puedas siquiera pensar, uy, esta situación me da mala espina. Si este radar detecta peligro, bloquea la digestión, te corta la respiración y te pone a la defensiva en un abrir y cerrar de ojos. Vale, sabiendo que el cuerpo manda y que el raciocinio a veces se apaga, ¿cómo logramos sanar? Vamos a conocer a los pioneros de la revolución somática, los que nos enseñaron a saltarnos el intelecto. Empezamos con el gran Eugene Gendlin. Él analizó miles de horas de terapia para ver por qué unos mejoraban y otros no. Y descubrió algo rarísimo. Las personas que sanaban no eran las que hablaban de manera más elocuente, eran las que hacían pausas. Se detenían a conectar con lo que él llamó la sensación sentida. Ese nudo en el pecho o ese vacío difuso que todavía no tiene nombre. Al prestar la atención física total, sin forzarse a explicarlo con palabras, el malestar empezaba a deshacerse biológicamente. Y esto nos lleva a una regla de oro, de la mano de Leslie Greenberg. El pensamiento lógico nunca, jamás, transforma una emoción. Para que una tristeza profunda se convierta en resiliencia, tienes que atravesarla físicamente. Racionalizar que no deberías estar triste por algo no sirve de absolutamente nada. Como dice también esta frase, no puedes salir de una habitación en la que no has tenido el valor de entrar. La pieza que nos falta nos la da Peter Levine, el creador de la experiencia somática. Él define el trauma de una forma rompedora, como una respuesta inacabada, y nos invita a fijarnos en nuestra naturaleza animal. Vamos a ver este ciclo en acción. Imaginaos un impala huyendo de un guepardo. Sufre un estrés biológico brutal, de vida o muerte. Pero cuando por fin está a salvo, ¿sabéis qué hace el impala? Tiembla. Tiembla de forma súper violenta. A través de esa descarga física total, se sacude toda la adrenalina de la huida. Con ese temblor, el sistema nervioso comprende que el peligro ya pasó y resetea la biología volviendo a la calma. Ciclo cerrado. Pero nosotros, atrapados en la vida moderna, hacemos justo lo contrario. Levine vio que el trauma no es solo el evento malo en sí, sino esa energía de supervivencia que se ha quedado atascada. Nos exigen mantener la compostura. No tiembles, no llores, sé fuerte. Y eso nos deja congelados biológicamente. Es literalmente como tener el coche revolucionado a tope, inyectando gasolina pura, pero con el freno de mano tirado al máximo. Esa energía se encapsula y crea una tensión interna que nos va destruyendo. Y toda esta evidencia científica aterriza en lo que llamamos los 3 pilares de la verdad somática. Vamos a resumirlos. Primero, tenemos la memoria implícita. Tu cuerpo guarda tensiones crónicas de cosas que tu cabeza ya ni siquiera recuerda. Segundo, la regulación del sistema nervioso. Una buena respiración puede apagar la alarma de estrés muchísimo mejor que cualquier razonamiento brillante. Y tercero, la joya de la corona, la verdad sensorial. Nuestro cerebro es un maestro en autoengañarse. Se inventa excusas perfectas para no cambiar. Pero a un nudo asfixiante en el estómago es imposible mentirle. El cuerpo tiene una honestidad brutal. Llegamos entonces a la gran conclusión. Sanar tiene que ser obligatoriamente una experiencia encarnada. Entender nuestra historia de forma mental está fenomenal. Es un primer paso súper valioso. Pero para liberar esa tensión de verdad, hay que atreverse a bajar al cuerpo, atravesar el corazón y habitar las vísceras. Hay que permitir que el cuerpo por fin suelte ese freno de mano del que hablábamos. Y me despido dejándoos una pregunta que francamente pone los pelos de punta. Todos los días sufrimos microamenazas que nos disparan la adrenalina, pero la sociedad nos obliga a tragarnos el movimiento, a quedarnos sentados durante horas frente a una pantalla sin poder reaccionar. Sabiendo ahora cómo funciona nuestra biología, ¿no os parece que este estilo de vida moderno podría ser la máquina perfecta para acumular trauma de forma masiva? Es una reflexión ineludible. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. A partir de hoy os animo a no solo pensar más, sino a atrevernos a sentir mejor. El Dr. Bessel van der Kolk, en sus estudios pioneros, mostró algo impactante. Cuando una persona con trauma revive la memoria, se produce un apagón biológico del área de Broca.
El área de Broca es la región del cerebro responsable del lenguaje hablado. Literalmente, el cerebro se queda sin palabras. Mientras tanto, se activan de forma intensa las áreas de supervivencia. La amígdala, el tronco encefálico y el sistema límbico. El trauma se almacena fuera del alcance del lenguaje racional. Por eso, contarlo no es suficiente. Entonces, ¿qué sí funciona? Primero, Eugene Gendlin, el Felt Sense o la sensación sentida. Gendlin descubrió que el cambio terapéutico real ocurre cuando la persona contacta una sensación corporal vaga pero precisa, el Felt Sense. No es una emoción fuerte, es una sensación corporal que sabe más de lo que la mente puede explicar. Al prestarle atención y dejar que se despliegue, el cambio ocurre desde adentro. Leslie Greenberg, terapia focalizada en las emociones. Greenberg demostró en décadas de investigación que no basta con entender las emociones, hay que experimentarlas y transformarlas en el momento presente. La clave es diferenciar emociones secundarias, culpa, rabia superficial, de las emociones primarias, adaptativas, que cuando se sienten plenamente en el cuerpo, producen cambio profundo. Peter Levine, el ciclo somático, el creador del Somatic Experiencing. Levine observó que los animales salvajes se sacuden y completan la respuesta de supervivencia después de un peligro. Los humanos, por el neocórtex, nos quedamos congelados, con la energía atrapada. Su modelo permite descargar esa energía de forma titulada y segura, completando el ciclo que el trauma interrumpió. El trauma no está solo en tu historia, está en tu sistema nervioso y en tu cuerpo. Por eso, las mejores terapias actuales ya no se centran solo en hablar, combinan neurociencia, sensación corporal y completud somática. Si sientes que hablar no es suficiente, confía en esa sensación. Tu cuerpo tiene una sabiduría que la mente todavía está aprendiendo a escuchar.